Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al Diplomado Técnico de VIH. Les damos bienvenida a este módulo número 6 que estamos empezando el día de hoy, martes. Para comenzar, pues hoy hablaremos en el módulo, ya estaremos hablando sobre terapia antirretroviral en pacientes VIH, y para eso el día de hoy nos estarán acompañando pues tres licenciados de nuestra unidad. Como primer punto, pues hablaremos sobre los conceptos básicos y adherencia de terapia antirretroviral, clase que estará a cargo de la licenciada Suseli García. Ella es licenciada en química farmacéutica, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo una especialización de la unidad de atención integral de VIH con un diplomado de atención integral de VIH en pacientes, ¿verdad? Y epidemiología de campo en la Universidad del Valle de Guatemala. En el aspecto laboral, pues química farmacéutica desde el 2008, que ha estado en las diferentes áreas de la unidad de atención integral, desde consulta externa, atención en pediatría y a paciente hospitalizado, y actualmente es su coordinadora de farmacia de la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Suseli, le agradecemos por su colaboración con este diplomado, licenciada, y pues le dejo la pantalla y el micrófono para que pues procedamos a la primera clase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Pues vamos a ver un poquito, ahí sí que iniciando con las actividades de hoy del diplomado con los conceptos básicos y adherencia. Entonces, primero que nada, empezando, ¿verdad? Con que la terapia antirretroviral, primero que nada es, ahí sí que el tratamiento indispensable que todo paciente con VIH debe recibir para reducir la progresión de la enfermedad. Esto lo que hace es que mejora realmente la supervivencia de los pacientes y la disminución del aparecimiento de enfermedades oportunistas. También la adherencia, que es ahí sí que un concepto básico, es un potente predictor de la respuesta de la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Y la falta de esta adherencia se conoce como el talón de Aquiles de la terapia antirretroviral. Si nosotros hemos tratado a un paciente y hemos visto la terapia antirretroviral, hemos ahí sí que dado cuenta de que la terapia consiste básicamente o idealmente en 3 medicamentos que actualmente ya vienen combinados en una sola tableta, lo cual beneficia realmente al paciente, ya que ahí estos 3 tratamientos van en una sola dosis, ¿verdad? Que debe de tomarse el paciente pues de manera diaria. Como concepto o conceptos de adherencia, vemos que es un compromiso de colaboración activa e intencionada que produce un resultado terapéutico deseado, ¿verdad? Lo que nosotros queremos a la hora de que se tome el medicamento es que funcione. También es una estrategia que permite que el paciente mantenga y continúe con el mismo tratamiento, pues de manera eficaz, ¿verdad? Lo que evitamos es un cambio constante de tratamientos. Recordemos que cada cambio de tratamiento esto significa que el paciente se empiece a quedar sin opciones de medicamentos e incluso cada tratamiento o cada cambio usualmente a veces se ve afectada por el aumento de tabletas. Y también es un cumplimiento del tratamiento en medida de que cumpla con hora, con la frecuencia que está indicada, con la dosis, que cumpla incluso con resguardo de alimentos o de la toma de otros medicamentos. También esto debemos de tomarlo en cuenta. Pero ¿cuál es el objetivo primordial de la adherencia, ¿verdad? O de la toma del tratamiento antirretroviral de manera adecuada. Si nosotros observamos aquí en la pantalla, vemos debajo de la línea punteada, ahí sí que un pedacito de este tubo de ensayo. Si hemos observado en algún momento, hemos escuchado el significado, hemos visto carga viral, lo que este resultado siempre se expresa en copias por mililitro de sangre. Entonces vamos a hacer de cuenta que debajo de la línea punteada en este tubito
Eso es 1 mililitro de sangre. Si en el resultado de una carga viral menciona, por ejemplo, que tiene 1500 copias, tiene 1500 copias en ese poquito de sangre. Imagínense cuánta sangre hay en el cuerpo y estamos ahí observando que estamos midiendo esa carga viral en sangre, ¿verdad? Aparte, no sabemos en qué otros tejidos, en los órganos, cuánto de carga viral puede tener un paciente. Y lo que buscamos es que tenga un nivel indetectable, o sea, que tenga tan pocas copias, porque esto va a depender de la metodología o de la máquina que está haciendo este laboratorio, pero que esté a un nivel pues tan bajo que aparezca como nivel indetectable, ¿verdad? Por mililitro de sangre. Si ustedes se dan cuenta, aquí no quiere decir que el paciente realmente ya no tiene virus en el cuerpo, sino que tiene tan poca cantidad que ya el resultado sale de manera indetectable. Va. ¿Y para qué buscamos realmente que un paciente tenga una adecuada adherencia y mantenga esta carga viral de manera indetectable? Si el paciente se toma de manera adecuada, con buena adherencia, su tratamiento realmente va a mantener esa carga viral indetectable, el virus está controlado, ¿verdad? No puede realmente seguir alimentándose o destruyendo prácticamente de lo que conocemos como los CD4. Los linfocitos CD4 son nuestras defensas, son como nuestros soldados en el cuerpo que nos defienden de todas las enfermedades. Lo normal que un paciente, digamos, tenga o que se pueda considerar como normal es arriba de 500 CD4. Pero hay pacientes que ahí sí que el virus, ¿verdad? Descontrolado, con una carga viral elevada, pues estos CD4 van disminuyendo y donde usualmente empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas es cuando el paciente tiene menos de 200 CD4. Ustedes también van a observar que cuando los pacientes tienen menos de 200 CD4 también es donde empieza, pues ahí sí que el clínico médico, ¿verdad? A dejar lo que son profilaxis, que las profilaxis son los medicamentos que utilizamos para evitar que un paciente pues desarrolle una enfermedad oportunista, ¿verdad? Pero si el paciente tiene una adecuada adherencia, pues realmente está protegido de estas enfermedades oportunistas. ¿Por qué? Porque los CD4, nuestros soldados, siempre están protegiendo nuestro cuerpo de que no se desarrolle ninguna de estas enfermedades. Y el paciente vive pues una vida realmente pues normal, ¿verdad? Como teniendo una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. Ahora, ¿qué pasa al contrario si el paciente no mantiene una adecuada adherencia? Pues el virus realmente empieza a elevarse, ¿verdad? Feliz de la vida dentro del cuerpo del paciente y empieza a destruir y eliminar pues todos los linfocitos CD4 que pueda tener. Y ahí es donde yo les menciono que empiezan a disminuir a tal grado que empiezan menos de 200, ¿verdad? Menos de 100, menos de 50. Hemos tenido pacientes que incluso tienen así 3 CD4, 5 CD4, ¿verdad? Que ahora pues ya es un poco más raro o casi que nulo ver a estos pacientes, pero no quiere decir que no los haya o que no los hayamos tenido. Y las enfermedades pues oportunistas, por eso se llaman así, ¿verdad? Se aprovechan de esa inmunidad baja que tienen los pacientes. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? El paciente desarrolla la enfermedad oportunista, recae, llega, pues ahí sí que con síndromes de desgaste, pacientes muy delgados, empieza, una de las primeras enfermedades que aparecen son las diarreas crónicas, ¿verdad? El paciente empieza a perder mucho peso hasta llegar a momentos en que el paciente pues definitivamente llega a consultar y hay que ingresar, hacer un ingreso hospitalario. Entonces, dentro de estas consecuencias, ¿verdad? Ya vimos el no control de la enfermedad, ya vimos que también pues entonces aparecen estas nuevas infecciones. Esto pues también genera mayor probabilidad de recaídas cuando un paciente pues ya tuvo, por ejemplo, meningitis por criptococo y empieza con una mala adherencia, pues es muy probable que el paciente vuelva a recaer con esta enfermedad otra vez y vuelva a necesitar el estar hospitalizado.
Esto también induce la aparición de reacciones adversas medicamentosas, ¿verdad? Y interacciones por la cantidad de tabletas o de medicamentos que tiene que tomar por las enfermedades oportunistas, por las profilaxis y todavía aumentamos la terapia antirretroviral. Por ejemplo, hemos tenido casos, tuvimos y hace años una paciente que mantenía buena adherencia, luego fallaba la adherencia, luego otra vez volvía a mantener buena adherencia, se le tuvo que cambiar de medicamento, recayó con tuberculosis, por ejemplo, y después quería, pues al final ella decidió que sí iba a mantener una adecuada adherencia porque ya vio las consecuencias de una mala toma de su medicamento, pero cualquier medicamento que tomaba, cualquier pastilla, ya no, su estómago así a nivel intestinal ya no toleraba nada. Pues la paciente al final pues falleció, ¿verdad? Aunque ella hubiera tenido toda la actitud, realmente ya no toleraba todo el medicamento y si a esto le sumamos el medicamento, como les digo, de tuberculosis más la terapia antirretroviral, pues ya complicada, pues sí fue bastante difícil que esto lo cumpliera. Pues esto empeora la calidad de vida de los pacientes y algo que también quiero enfocar es que el incremento de los recursos, ahí sí que sociosanitarios, esto se eleva. No es lo mismo tratar a un paciente, por ejemplo, que hay que sacarle carga viral y CD4 cada 6 meses porque mantiene una adecuada adherencia, porque realmente no falla su tratamiento, a un paciente que no se toma bien el medicamento, presenta una carga viral elevada y pues entonces hay que volverle a sacar otra muestra al mes y medio, ¿verdad? Esto incrementa el costo de laboratorio de carga viral. Esto también igual, por ejemplo, si nos enfocamos en el área de farmacia, si yo les pregunto a los que están aquí de farmacia del área, cuánto se tardan en tiempo, por ejemplo, en un paciente que lleva 10 años tomando el mismo medicamento, una tableta al día, ¿verdad? Y se lo toma bien, cuánto se toman de tiempo en darle una atención farmacéutica. Ha comparado con un paciente que tiene una mala adherencia, que ya va por el tercer esquema de tratamiento antirretroviral, que aún así ya presenta una falla virológica. ¿Cuánto tiempo se tardan en ofrecerle una atención farmacéutica? Hay pacientes que hasta 30 minutos, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta un paciente que está hospitalizado por criptococo, que tiene que ser ingresado? ¿Cuánto es el costo solo de una dosis de anfotericina B, por ejemplo? Ya no digamos si fuera liposomal, por ejemplo, esto incrementa realmente un costo a nivel económico si nos ponemos a pensar cuando un paciente no mantiene una adecuada adherencia. Entonces, los factores que pueden afectar esta mala adherencia a la terapia antirretroviral, que como les digo, la terapia antirretroviral es básica para que el paciente pues se mantenga con una adecuada salud, lo podemos dividir en estos cuatro: el individuo, el tratamiento, la enfermedad y el equipo multidisciplinario. No me quiero enfocar mucho en los primeros tres: individuo, tratamiento, enfermedad, sino que más que todo en el equipo multidisciplinario para que ustedes se den cuenta que todos tenemos relación con el paciente y con una adecuada adherencia. Entonces, a nivel del individuo, así de manera pues rápida, no es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que individualizar a cada uno de los pacientes. No es lo mismo tratar a un paciente HSH de 28 años, que tiene una pareja estable, un trabajo estable, ya un diversificado realizado, a un paciente, por ejemplo, de 58 años con hipertensión, que no tiene un trabajo estable, es analfabeta, ¿verdad? Como dependiente, por ejemplo, de un hijo de 17 que es el único que trabaja y que cuando puede le da el dinero para que pueda asistir a la clínica, por ejemplo. Entonces, realmente sí tenemos que individualizar a cada uno. Igual no es lo mismo, por ejemplo, un paciente masculino de 58 años a otro igual masculino de 58 años que, por ejemplo, no tiene un domicilio fijo comparado con el otro.
Entonces, sí tenemos que individualizar a cada uno, ¿verdad? Hemos tenido pacientes indigentes, pacientes que sin ningún apoyo familiar o amigos, ¿verdad? Con discriminación, usuarios de drogas. Entonces, sí tenemos que individualizar a cada uno de ellos, no tratarlos ahí sí que como que fueran, como es paciente VIH positivo, todos van aquí, ¿verdad? Sino que individualizar a cada uno. Si nos enfocamos en el tratamiento, realmente la adherencia disminuye o tiende a ser como más dificultosa cuando el número de tabletas o de número de fármacos pues aumenta, ¿verdad? Nuestra terapia antirretroviral, la de primera línea básica, es la que está compuesta por tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Estos tres medicamentos, como les decía, viene combinado en una sola tableta, la cual es cada 24 horas. Y pues realmente o usualmente a veces el horario, pues el paciente lo decide. Nosotros lo recomendamos usualmente en la noche, casi que tarde noche, antes de acostarse, por ejemplo, que ya sabemos que la mayoría de los pacientes están pues en casa para que pues esto no dificulte pues la toma, ¿verdad? Pero si nos ponemos a comparar, por ejemplo, con un paciente que falló a esta primera línea de terapia antirretroviral y tiene que tomar abacavir, lamivudina, es una tableta cada 24, más lopinavir, ritonavir, que son 2 tabletas cada 12 horas, esto ya significa 5 tabletas al día en 2 horarios diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente, ¿quién es más probable que cumpla con un tratamiento de la terapia antirretroviral? Pues el paciente que solo tiene que tomar una tableta al día, ¿verdad? Que comparado con este otro que tiene que tomar 5. Y si a esto todavía, como les mencionaba, le tenemos que agregar tratamiento como profilaxis o tratamiento para una enfermedad oportunista, la cantidad de medicamentos y de tabletas, de dosis, de frecuencias, pues aumenta. Entonces, aquí es donde también pues vigilamos o vemos que se afectan los efectos adversos. Entre más medicamento, más probabilidad de efectos adversos que lo tenemos que considerar en cada uno de los pacientes, ¿verdad? Ay, pero qué raro que a este paciente le esté dando esto, ¿verdad? Pero si ya hemos tenido 500 pacientes con el mismo y no le ha dado, ¿verdad? Individualizar a cada uno de los pacientes, observar o estar atentos con interacciones medicamentosas. Realmente esto también se ve afectado cuando tenemos pacientes, incluso ahorita hemos visto muchos pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que son VIH y aparte son hipertensos, aparte son diabéticos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar vigilando también todos los medicamentos que toman los pacientes. El tratamiento tenemos que sí darle bien que el paciente tenga bien en cuenta que es de por vida. Actualmente no hay un medicamento curativo. ¿Esto por qué se los menciono? Porque hay muchos pacientes que realmente pues se sienten bien, ¿verdad? Esta enfermedad pues no da mayores síntomas o mayores signos a la hora de tenerla. Y pues yo me siento bien porque tengo que tomar una medicina, por ejemplo. Entonces, eso uno tiene que enfocárselo al paciente, que desarrolle pues hábitos, ¿verdad? En la toma o en su trabajo, que él ya sepa que justo antes de acostarse tiene que tomarse los medicamentos, ser flexibles también a la hora de estas tomas, porque tenemos pacientes que trabajan por turnos, ¿verdad? O trabajos nocturnos. Entonces, todo esto tenemos que estarlo evaluando con cada uno de los pacientes para tratar de adecuar el tratamiento pues al individuo, ¿verdad? Con respecto a la enfermedad, no es lo mismo un paciente que tiene CD4 bajos a un paciente que tiene pues CD4 pues en 800, por ejemplo, de manera pues como quien dice normales. Igualmente la carga viral, ¿verdad? No es lo que buscamos con esto del tratamiento antirretroviral es que se mantenga indetectable y que no aparezcan pues las enfermedades oportunistas. Como les digo, entre más enfermedades oportunistas, pues más medicamento, más dosis, más frecuencias, pues más difícil que un paciente cumpla con la terapia antirretroviral. Y ya enfocados pues en el equipo multidisciplinario que pues básicamente somos pues todos nosotros los que estamos aquí recibiendo pues este diplomado como generalidades para todas las áreas.
Como les mencionaba, debemos individualizar cada uno de los pacientes. Tenemos que desarrollar o tratar de desarrollar entre el paciente y nosotros, pues, una confianza para que puedan ellos, pues, ahí sí que preguntarnos y cumplir, ¿verdad? Con lo que nosotros les mencionamos, mantener una continuidad. Por eso es que nosotros dejamos el medicamento, pues, así cada trimestre, ¿verdad? O mantener, pues, esa continuidad hace que el paciente, pues, siempre tenga esa vinculación con la clínica. Ser flexibles, más no, ahí sí que consentidores con los pacientes, ¿verdad? Porque, y les menciono lo de la flexibilidad porque sí, miren, tenemos casos de pacientes que realmente llegan a la clínica pues con aquella situación económica bien difícil, por ejemplo, que tienen que transbordar 3 camionetas, 3 buses y aunque la primera sale a las 4 de la mañana y llegan a la clínica a las 8, por ejemplo, y nosotros pues de manera incluso de regaño, pero ¿por qué vino hasta las 8? Entonces, pues como les digo, no ser consentidores porque hay veces también nos pasamos a ese lado, pero sí ser flexibles, mantener una confidencialidad y una accesibilidad con todos los pacientes. Nosotros como equipo asistencial, pues lo ideal es que siempre estemos motivados, que tengamos una experiencia, ¿verdad? Aquí ustedes se van a dar de cuenta en la clínica que mantenemos, pues, o habemos personal que ya llevamos incluso más de 10 años dentro de la unidad, ya tenemos nuestra plaquita con conocimientos específicos, que lo que ustedes están haciendo ahorita, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Adquiriendo conocimientos específicos en cuanto a la enfermedad. Y equipo multidisciplinario estamos todos. Están empezando, pues ahí sí que desde el eje, que son los médicos, ¿verdad? Enfermería, farmacia, laboratorio, psicología, trabajo social, navegación, nutrición, administración, seguridad, todas las áreas. Si a mí, aquí me falta alguna, ahí me dicen. Entonces, del área médica no me voy a enfocar aquí mucho, pero sí, pues es como les mencionaba, hay veces el que tiene acceso pues a toda la información de todas las áreas es el que usualmente toma las decisiones, más sin embargo tenemos que tomar en cuenta que no podemos nosotros solo decir amén, ¿verdad? Con los médicos, sino que también podemos intervenir a beneficio del paciente. Dentro del área, o quiero enfocarme en cada una de las áreas, por ejemplo, como consejería, que está a cargo de enfermería. Esta, si ustedes han observado quién es el primero que tiene contacto con el paciente antes incluso de hacerse la prueba de VIH, esta pues es enfermería en el área esta de consejería. Usualmente debe de ser individual, confidencialidad, empático, asertivo, respetuoso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un paciente llega y empieza a llorar, que sí, que se va a morir, que tiene mucho miedo de hacerse la prueba y viene la consejera y le dice, mire, estas son consecuencias de lo que usted ha hecho, ¿verdad? Entonces, sáquese la prueba y ahí ya miramos. Si trabaja solo así, realmente pues el paciente no va a ser, pues no va a tener esa confianza con la enfermera, ¿verdad? Consejera, para pues después preguntar o después pues desarrollar esa comunicación que tienen que tener. Por ejemplo, enfermería en la toma de signos vitales, si ustedes se dan cuenta, es uno de los primeros contactos que tiene el paciente con el equipo de salud. Tienen que estar pendientes, incluso, ¿qué les digo yo? Si baja mucho de peso, pues también eso, reportarlo, ¿verdad? Estar revisando, no solo es de, tiene buena presión, bueno, pues el peso está muy bien. Y ya estuvo, sino que traten de enfatizarse en cada uno de los pacientes. En el área de psicología, por ejemplo, se evalúa el consumo de sustancias, el referir a programas como Alcohólicos Anónimos, narcóticos, ¿verdad? Si ya necesita incluso, por ejemplo, referir a salud mental. Ellos evalúan también la sexualidad o cualquier otro desorden psicológico. El entorno familiar que sirve mucho, este apoyo, ¿verdad? A manera familiar que sí sirve mucho con los pacientes. Realmente en todas las áreas podemos referir a un paciente si detectamos algo para el área de psicología.
Trabajo social, sí ve todo el perfil socioeconómico, debe conocer al paciente, desarrollar una red de apoyo si es que la encuentra, ¿verdad? En anteriores años se hacía una visita domiciliaria para ver monitoreo de los pacientes, hacer las referencias a hogares temporales. Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen, pues sí, aunque ahora pues ha disminuido, pero sí vienen de muy lejos y pues se refieren a los hogares para que puedan cumplir con las citas. El apoyo económico que pues hay veces se ve afectado, pero sí se puede dar. Actividades recreativas o abordar barreras como estigma y discriminación o violaciones incluso de los derechos humanos. El área de nutrición, aquí pues tienen que ver, ¿verdad? Lo que son interacciones con alimentos, con suplementos alimenticios, que también los pacientes tienden a decir, ay, mire, puedo tomar vitaminas, entonces pues nutrición puede llegar a evaluarlo. Evalúa medidas antropométricas, la intervención nutricional, una alimentación saludable, el ejercicio, pues ahí sí que el acceso, ¿verdad? Consumo de alimentos, la higiene, no solo es ver ahí sí que peso y talla. Por ejemplo, aquí vemos la foto de nuestra técnica en nutrición, que es la que está encargada de realizar el atol de todas las mañanas para los pacientes. Tenemos pacientes que llegan pues ahí sí que sin nada en el estómago y pues esto les beneficia mucho, ¿verdad? A la hora de poder calmar pues ahí sí que el hambre antes de ser atendidos. El área de laboratorio, por ejemplo, va a mencionar ahí yo que tengo que ver con adherencia, por ejemplo. Y tenemos aquí, pues, que si tenemos laboratorios de manera pronta y eficaz, ¿verdad? Una extracción y manejo de muestras de manera adecuada, mandan a la técnica de laboratorio a extraerle sangre a un paciente que está hospitalizado, se quedó platicando y todavía pasó a su carro bajo el sol, ¿verdad? Con la muestra. Luego se le olvidó entregarla, ya la fue a entregar pues más tarde o pierde la muestra, ¿verdad? Los reportes de manera pronta y eficaz también benefician. Detectamos a un paciente con falla virológica, pues por ejemplo podemos ir a reportárselo al médico y el médico puede incluso comunicarse con el paciente para hacer una intervención un poco más individualizada acá. El área de educación, los navegadores han venido a cambiar un poquito toda esta área de educación. El paciente pues se siente un poco más identificado. Este personal es el que tiene el primer contacto usualmente también con los pacientes, les dan un acompañamiento, ofrecen enlaces con todo el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ellos son los que llegan, mire, Lick, disculpe, fíjese que este paciente tal y tal cosa, mire, fíjese que este paciente. Entonces, pues esto nos ayuda mucho. Si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, en la unidad, los navegadores son los que les dan la educación todos los días gracias a apoyo audiovisual y material didáctico que ellos mismos han hecho para educar pues al paciente, reforzar adherencias, ¿verdad? Reforzar pues ahí sí que también toda la responsabilidad que esto conlleva. El área administrativa también me pueden venir y decir, ay, pero por nosotros, ¿qué tenemos que ver si nosotros, pero ni siquiera vemos al paciente, ¿verdad? Desde la recepción, por ejemplo, son el rostro de la unidad. Aquí también tengo incluido de último la seguridad, ¿verdad? Que son ahí sí que los primeros que dan los buenos días a los pacientes y que dejan entrar y vigilan esto, ¿verdad? Son los encargados de la programación de las citas. Si un paciente viene, mire, por favor, déjeme el día martes, porque el día martes es mi día de descanso, pues ellas son las que posiblemente puedan programar sus citas y esto, como les digo, mejora la adherencia del paciente porque va a cumplir con estas citas. Las encargadas de archivo, por ejemplo, si no logran archivar correctamente los expedientes, pues el expediente no va a aparecer cuando el paciente está. Entonces esto dificulta pues la atención médica y todo, consecuentemente todo el demás logística, ¿verdad? Del paciente. Entonces sí tienen que ser responsables con esto, con la seguridad y la confidencialidad de todos los datos que aquí están.
Todas las encargadas de recursos humanos, ustedes van a decir, pero ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, Natalie o la licenciada Natalie o la licenciada Karen aquí con adherencia al tratamiento? Ellas son las responsables también en buena manera, la adquisición de insumos, de reclutamiento del personal. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos sin técnicas en laboratorio? Pues no van a ver quién saque estos laboratorios que son indispensables para seguir midiendo la adherencia al medicamento y una carga viral indetectable. Los de monitoreo, ay, pero si yo ni miro a ningún paciente, ¿verdad? Son los encargados de recopilar toda la información. Si ingresan mal en el sistema la información que lleva las hojas, pues realmente, pues ahí sí que después el médico puede cometer errores por esta mala información recopilada. Ellos también pues pueden ser este filtro. Mire, acá nosotros vimos que el paciente tiene tratamiento para 60 días en la cita, pero tenemos ahí sí que solo le dieron 30 por ejemplo. Entonces, eso pues lo podemos ahí sí que planificar para que realmente el paciente se vea beneficiado. En el área de farmacia, pues ya no digamos, pues son los encargados realmente de dar toda la información, ¿verdad? Desde la presentación, la prospección, la información y la dispensación adecuada de los medicamentos. Son los encargados de vigilar, pues, el cumplimiento de esta buena adherencia. Siempre se hace una medición de adherencia de manera indirecta con el conteo de tabletas. Es indirecta porque realmente pues no es específica, el paciente le agarra el modo y pues realmente nos engaña. Y con los laboratorios es donde uno se puede dar cuenta. Entonces, ya a manera de conclusión, la correcta adherencia a la terapia antirretroviral es uno de los factores más importantes para conseguir pues, el objetivo de la terapia antirretroviral, que es mantener una carga viral indetectable. Este tratamiento pues debe ser individualizado según las necesidades de cada paciente, ¿verdad? Y como les digo, hay que individualizar a cada uno de los pacientes que llegan. El equipo debe estar capacitado para pues lograr esta relación de confianza con los pacientes y pues mantener pues que el paciente se sienta pues a gusto y tienda a cumplir con las indicaciones que les damos. Todo el equipo multidisciplinario debe enfatizar la importancia de la adherencia. Como les digo, todos estamos involucrados en mantener una adecuada adherencia. Realizar las intervenciones que logren evitar pues el abandono de tratamiento o el mal cumplimiento. Implementar programas de apoyo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en navegación, uno de los programas que vino a hacer es el contacto directo por el WhatsApp, ¿verdad? Cualquier paciente pues tiene los números, logra contactar al navegador y pues ahí ya lo tenemos pues de manera indirecta. ¿Qué pasa si un navegador da una mala información? Por ejemplo, el paciente se va a ver afectado. Siempre nuestro jefe, el doctor Mejía, sí nos mencionaba, no nos tenemos que cansar de educar. Tenemos pacientes que son malos adherentes, y uno siempre con la misma cantaleta, pero no nos debemos de cansar de educar al paciente. Y si es necesario, porque hay pues casos, se puede suspender temporalmente el tratamiento. Realmente es preferible que un paciente no tome terapia antirretroviral a que se la tome pues de manera no adecuada. Dentro de las lecciones aprendidas está que los pacientes necesitan ser apoyados, no culpabilizados, no responsabilizados también, no regañados, ¿verdad? Las consecuencias de una mala adherencia a largo plazo, pues esto representa desmejora para la salud y mayores costos en la atención. Los sistemas de salud deben evolucionar para enfrentar nuevos desafíos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya se utiliza equipo audiovisual dentro de la clínica, tenemos el llamado por números, entonces aquí ya vamos evolucionando, ya el expediente clínico, ya la mayoría de cosas están de manera digital, ¿verdad? Aquí ya vamos evolucionando. Los laboratorios también, ¿verdad? Ya han sido más específicos. Y una clave importante para la adherencia es contar con el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Como les digo, todos estamos involucrados con la adherencia. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y más que todo, muchas gracias a todo el equipo de la clínica o que trabajan con los pacientes VIH por ofrecer pues un trabajo de calidad, que eso es lo que esperamos y que realmente trabajan como equipo
con un mismo fin, que es el tener pues a pacientes controlados con una adecuada calidad de vida. Licenciada, fíjese que aquí nos preguntan tienen una pregunta en el chat, eh, que creo que no está tan exactamente relacionada, pero de repente usted ahí les colabora un poquito respondiendo. Dice, ¿por qué algunas personas con buena adherencia bajan CD4 incluso a menos de 200 pero siguen indetectables? Pregunta. Creo que aquí además se referiría a como fallo inmunológico probablemente, ¿verdad? Ajá, pues realmente ese sería el concepto, ¿verdad? Fallo inmunológico. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que la tuberculosis, por decirles una enfermedad oportunista que se considera oportunista, esta afecta a cualquier paciente, a nosotros sin incluso ninguna enfermedad concomitante, ¿verdad? Nos puede afectar y esto disminuye la inmunidad que nosotros tenemos. Entonces, un paciente puede tener una adecuada adherencia, una carga viral indetectable, pero se contagia, ¿verdad? O desarrolla tuberculosis, ¿verdad? Entonces puede afectar pues la inmunidad y entonces bajar efectivamente los CD4. También depende a veces hasta del virus, ¿verdad? De VIH. Hay pacientes que no responden a la misma terapia, entonces a la hora de hacer un cambio de terapia antirretroviral, pues la inmunidad pues puede llegar a aumentar. Muchas gracias, licenciada. Sí, aquí tal vez solo para ampliar un poquito, como usted decía, infecciones oportunistas o no infecciones oportunistas pueden afectar la inmunidad. Entonces, aunque el paciente esté adherente y con carga viral indetectable, pueden bajarse de cuatros. Y algo que es bastante usual ahora que lo estamos viendo en la población que ya está envejeciendo es las neoplasias, ¿verdad? Entonces, los cánceres que ya están afectando a nuestras poblaciones, aunque el paciente esté adherente, indetectable, si presentan algún tipo de neoplasia, pues también pueden bajarse de cuatro. Entonces, aquí sí hay que buscar, no es normal que tengamos un paciente adherente, indetectable y que nos esté botándose de cuatro. Entonces, aquí sí tendríamos que buscar, o más que todo médicamente, ver si hay alguna neoplasia oculta, ver si hay una oportunista oculta, ¿verdad? Que nos esté llevando a esto. Bueno, muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho por su presentación y pues por la relevancia que tiene el concepto de adherencia para el resto de clases que vendrán en este módulo. Le agradecemos mucho. Que pase feliz noche. Muchas gracias, doctora. Feliz noche para todos. Bueno, como siguiente punto tendremos a la licenciada Emily Marroquín, ¿verdad? Ella estará a cargo de la siguiente clase. Nos hablará sobre los análogos de la transcriptasa reversa, ¿verdad? Ya como nuestra primera familia de antirretrovirales que hablaremos el día de hoy. La licenciada Emily Marroquín es química farmacéutica, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo el diplomado de atención integral de VIH SIDA. También hizo el diplomado de atención integral de VIH pediátrico. Actualmente pues es química farmacéutica en la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt y está en el área de paciente hospitalizado VIH. Y también, pues, en el ámbito laboral, también es asesora de la unidad de oncología pediátrica para elaboración de nutriciones parenterales. Ella nos hablará, pues, hoy sobre análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa. Le damos la bienvenida, licenciada, y si nos puede compartir su pantalla para iniciar su clase. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ahorita vamos a ver si logramos compartir. ¿Me comentan si ya pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Sí. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a platicar un poquito sobre la familia de los inhibidores análogos de la nucleósidos de la transcriptasa reversa. Antes de empezar a hablar sobre la familia per se de los antirretrovirales, quiero que recordemos un poquito
¿Cuál es la función natural de la transcriptasa reversa sin ninguna intervención farmacológica? Entonces, como me imagino que ya recordarán de sus clases anteriores, en el ciclo de replicación, la transcriptasa reversa cumple la función de convertir la cadena de ARN en una cadena de ADN para que luego ya se pueda incorporar pues, al núcleo del hospedero, ¿verdad? Y seguir con sus siguientes pasos de la replicación. Entonces, a grandes rasgos, estos inhibidores evitan este paso, ¿verdad? Otra cosa que quiero que entendamos antes de empezar a hablar ya más de lleno sobre esta familia es que es un nucleótido o que es un nucleósido. El nucleótido es una estructura que está conformada por tres elementos básicos, que es un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y a su vez el nucleótido, o sea, el conjunto de estos tres elementos que les mencioné, es como el componente esencial que conforma la cadena de ADN y la cadena de ARN también de los seres vivos en general. Entonces es como que fueran estos bloquecitos o ladrillos que conforman esta estructura y poco a poco va construyendo lo que es la cadena de ADN, ¿verdad? Entonces, estos nucleótidos se los explico así para que podamos, porque son los sustratos naturales de la transcriptasa reversa. O sea, la transcriptasa reversa utiliza los nucleótidos para ir construyendo su cadena de ADN, ¿verdad? La cadena de ADN viral. Sin embargo, como pudieron ver en el título, nuestra familia se llama análogos nucleósidos. O sea que son estructuras, estos fármacos son estructuras bien similares, casi que iguales, de los nucleótidos y nucleósidos naturales. ¿Y cuál es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido? La diferencia radica en, como podemos ver aquí, ambos tienen su base nitrogenada, ambos tienen sus azúcares, pero los nucleótidos tienen un grupo fosfato que los nucleósidos no lo tienen. Y los que son utilizados por la transcriptasa reversa son los nucleótidos. Esta es una diferencia que sí quiero que quede un poquito clara para que podamos ver a continuación cuál es el paso de los fármacos, ¿verdad? Ahora ya entrando en materia de los antirretrovirales, esta familia, los inhibidores análogos nucleósidos y nucleótido, fueron el primer grupo de fármacos antirretrovirales que utilizaron para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y cuál fue el representante de esta familia? Fue la acidobudina, que en 1987 se empezó a comercializar y se aprobó y empezaron a utilizarla para tratar la infección. La acidobudina ya era un fármaco que ya se había utilizado, ya estaba en estudios, pero como un antitumoral, hasta que en los 80 pues ya vieron que empezaba a tener actividad sobre el virus y pues ya se empezó a comercializar. Esto marcó un antes y un después en la forma de cómo era la historia del paciente con VIH, ¿verdad? Y le empezó a dar una oportunidad a los pacientes y pues ya empezaron a surgir los siguientes componentes de esta familia. Y ahora, ¿qué es este fármaco? Estos fármacos son estructuralmente similares, son moléculas estructuralmente similares a los sustratos naturales de la transcriptasa reversa, que como ya les mencionaba, son los nucleótidos. Sin embargo, tienen una pequeña diferencia, que es que no tienen un grupo hidroxilo en la posición 3' de un azúcar. No se agobien con estos términos de 3', hidroxilo. El grupo hidroxilo no es más que un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno que les da cierta actividad a los nucleótidos. Nuestros fármacos no tienen estas estructuras, entonces son incompletos. Son, son nucleótidos incompletos, entonces al momento de que la transcriptasa reversa quiere seguir funcionando, se da cuenta de que agarró como que a un impostor, entonces ya no puede seguir construyendo la cadena. Entonces, yo les mencionaba que era muy importante que la mayoría de los fármacos de esta familia son nucleósidos, o sea que no tienen el grupo fosfato. Entonces, como no tienen el grupo fosfato, no están activos. Y estos fármacos necesitan una activación, un proceso de activación que se llama fosforilación. La fosforilación es la incorporación de los fosfatos a la estructura y pues ya se vuelve activo. O sea que el fármaco que viene en la tableta está inactivo, está apagado. Al momento que el paciente ya se la toma, llega al estómago, al tracto gastrointestinal y es absorbido,
Ya al momento de que ya está en sangre, pues ya pasan procesos bioquímicos y se incorpora los fosfatos necesarios. Y ahí es donde ya se vuelve activo, porque pasa de ser un nucleócido a ser un nucleótido. Entonces aquí vamos a ver la comparación de las estructuras. Esto es un nucleótido, un ejemplo de uno de los nucleótidos, ¿verdad? Tiene su base nitrogenada, tiene su azúcar, como les había mencionado en la primera diapositiva, y tiene el grupo fosfato. ¿Sí? Recordamos esto. Ahora de este lado tenemos dos ejemplos de esta familia, la acidobudina y la lamivudina. Vemos que ambos tienen su base nitrogenada. ¿Sí? Tienen su nitrógeno. Tienen este rombito que representa la azúcar. No tienen el fosfato porque todavía no están activados, ¿verdad? No han pasado por la fosforilación. Pero pues eso se va a incorporar en un futuro, pero en su estructura básica no tiene el oxígeno y el hidrógeno donde debería de estar, como la podemos ver acá en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura, oxígeno y este hidrógeno es algo básico para que pueda cumplir su función. Y al no tenerlo, es donde viene y apaga nuestra enzima, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de acción tiene pues dos fases, ¿verdad? Como, como son impostores, aquí les puse una pequeña imagen para que podamos entenderlo de otra forma. La transcriptasa reversa puede escoger ambas, ¿verdad? Un análogo o puede escoger su nucleócido natural. Pero los análogos nucleócidos, o sea, los fármacos, vienen y compiten, desplazando el sitio activo a sus sustratos naturales, que son los nucleótidos, ¿verdad? Y los van desplazando. Entonces la transcriptasa reversa empieza a preferir al fármaco hasta que se da cuenta de que incorporó algo que estaba incompleto y se apaga. Una vez en el otro paso de acción, una vez que ya se incorporó nuestro fármaco, produce la terminación de la cadena que se estaba construyendo. O sea, impide que ya se empiecen a agregar los nucleótidos correctos y pues ya no se puede seguir construyendo la cadena de ADN. Entonces ahí ya, pues ya evita que siga el ciclo de replicación del VIH, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un pequeño video para verlo un poquito más gráfico. Aquí tenemos esta imagen, este semicírculo, es nuestra transcriptasa reversa, nuestra enzima. La partecita verde es el ARN y lo que está en rojo es lo que se está construyendo, o sea, la cadena de ADN, ¿verdad? Entonces, sin intervención farmacológica, básicamente la transcriptasa reversa va y empieza a construir la cadena de ADN y va incorporando los nucleótidos hasta que aparece el fármaco. Y entonces el fármaco, como ven, incluso la estructura es bien similar, el dibujito que hicieron es bien similar, apaga nuestra enzima y una vez que se incorpora a la cadena en crecimiento, es como una terminación, como un tapón, como una puerta que cierra y ya no se puede seguir agregando nucleótidos. Entonces ya no se puede construir la cadena. Y así es como funciona esta familia de fármacos. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda en cómo funcionan, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta por el momento? No, más Bueno. bien es muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a presentarles cuáles son los integrantes de esta familia. Tenemos los nucleócidos, o sea, los que no tienen el fosfato, y los nucleótidos que ya vienen con su fosfato, ¿verdad? Entonces, los nucleócidos tenemos la lamivudina, la acidobudina, la entricitabina. Estos tres se los puse como en negrita porque son los que más estamos utilizando en este momento en la clínica, más la lamivudina y la entricitabina. Estos conforman la mayoría de los esquemas de primera línea que se están utilizando actualmente. Y luego tenemos la estaudina, que también se puede utilizar, pero en menor, actualmente ya no tanto. La didanosina, esta ya está algo descontinuada, ¿verdad? Por los efectos adversos que producía. Y el abacavir también ya no lo estamos utilizando tanto. Pero ante mucho tiempo fueron fármacos ampliamente utilizados y efectivos. Y ahora del lado de los nucleótidos tenemos el tenofovir. Como pueden ver, ambos se llaman tenofovir porque podemos decir que son hermanos, solo que tienen un pequeño cambio en su estructura. El tenofovir disoproxil fumarato es una piedra angular en el tratamiento actual
de nuestros pacientes, ¿verdad? Casi todos tienen tenofovir disoproxil. Sin embargo, el tenofovir disoproxil tiene la característica de que una vez es absorbido en el tracto gastrointestinal, pasa al torrente sanguíneo y luego ya tiene que pasar a la célula, ¿sí? A donde va a actuar el linfocito. Sin embargo, al momento de que entre a la célula, hay una cantidad considerable de fármaco que queda libre en la sangre. Entonces, este fármaco libre es el que produce los efectos adversos de nefrotoxicidad y también toxicidad ósea. El tenofovir arafenamida también comparte la misma estructura activa de tenofovir. Tiene algunos cambios, lo que le confiere la capacidad de entrar en mayor cantidad a la célula. Quiere decir que el porcentaje de fármaco libre que vamos a encontrar en sangre es menor y entonces va a producir menos efectos adversos. Y por eso es un poco más beneficioso para cierta población. Ahora, con las interacciones de esta familia de fármacos, con medicamentos, con otros medicamentos, la verdad que los análogos nucleósidos son bastante amigables, se llevan bien con la mayoría de fármacos, no hay mucho que hablar en este aspecto. Con los alimentos también es una familia bastante inocua. La mayoría de los fármacos no alteran propiedades con los alimentos, a excepción de que el tenofovir sí se ve beneficiado de tomar luego de las comidas, principalmente comidas que sean ricas en grasa. Em, Porque crea un ambiente liposoluble que beneficia que se absorba el tenofovir. Entonces vamos a encontrar mayor cantidad de fármaco disponible para efectuar su actividad, por lo que podríamos recomendarle a nuestros pacientes de que empiecen a tomar sus antirretrovirales después de comer, unos 20-30 minutos después de comer, y vamos a encontrar que se va a ver beneficiado. La didanosina en su tiempo, cuando se utilizaba, sí debía de administrarse en ayunas, porque la dedanosina tenía la característica que es una molécula ácida. Entonces necesitaba de estar en un ambiente ácido para poder absorberse correctamente. Y pues qué medio más ácido que el estómago antes de que tuviera alimentos. Entonces sí debía, ese alimento sí era unas horas antes de comer, probablemente 2 horas antes de comer o 2 horas después de comer, para que nuestro estómago estuviera sin ninguna intervención y estuviera ácido. Pero como ya no se utiliza mucho, ¿verdad? Ya no se utiliza. Y ahora con respecto al alcohol, cuando nosotros iniciamos a un paciente, decimos, bueno, alcohol y drogas prohibidos. Pero hay que ser realistas, a veces los pacientes pues tenían, pues me imagino, alguna ingesta de una cerveza, una copa de vino, y con la mayoría de estos antirretrovirales de esta familia no había ningún problema. Sin embargo, el abacavir sí está bastante contraindicado con la ingesta de alcohol, porque el abacavir sufre un proceso de transformación y eliminación con una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que es la misma que utiliza el cuerpo para procesar el alcohol. Entonces, si el paciente estaba tomando abacavir o está tomando abacavir y también tiene ingesta de alcohol, sí se ve afectada la función del hígado, la función de eliminación del abacavir, y puede causar una toxicidad al hígado. Entonces, si el paciente está utilizando abacavir, sí hay que recalcar bastante que el alcohol sí no se debe ingerir al mismo tiempo. Y con efectos adversos, también esta familia tiene la característica que es muy inocuo con nuestros pacientitos, muy bien tolerada. Puede producir al inicio, cuando el paciente se está empezando a tomar sus antirretrovirales, cefalea, molestias gastrointestinales como náusea, vómitos, dolor de estómago, pero estos van a ser efectos pasajeros, principalmente las 2 a 3 primeras semanas que el paciente está con su tratamiento antirretroviral. Es importante recalcarle al paciente que no se debe alterar si empieza a sentir náusea, dolores de cabeza, un poco de mareos, porque conforme su cuerpo se va a ir adaptando, pues estos efectos van a ir desapareciendo. Entonces hay que recalcarle que no debe parar de tomar su antirretroviral a pesar de que aparezcan estos efectos adversos. Y que si se prolongan, esto sí hay que recalcarlo, si los mareos y el dolor de cabeza se prolongan después
de las 3 semanas, sí debe empezar a notificarle a su médico para que pues ya el médico tome las medidas necesarias. Pero durante las primeras 3 semanas sí es normal, puede suceder, pero se va a quitar. Ahora, cada fármaco de esta familia, hay algunos que tienen un efecto adverso que sí es significativo, que lo vamos a ver ahorita. Uno de ellos es la acidobudina. En términos generales de fármacos, los fármacos producen efectos adversos porque no son 100% específicos en su mayoría, con su diana terapéutica. Por ejemplo, el caso de la acidobudina. La acidobudina actúa sobre la transcriptasa reversa, pero también actúa sobre otra enzima de nuestro cuerpo, que es la ADN polimerasa, principalmente la mitocondrial, que se encuentra en las células hematopoyéticas precursoras de la médula ósea. Entonces, causa toxicidad a nivel de la médula ósea, sí, mielotoxicidad. O sea que nos puede causar anemia, neutropenia, pancitopenia, pero principalmente anemia. Sí, esto es un efecto adverso altamente incidente, altamente reportado, por lo que cuando los pacientitos que tienen este medicamento sí son monitoreados con hematologías periódicas, ¿verdad? Para ver que su hemoglobina se mantenga, sus plaquetas se mantengan y sus neutrófilos y toda la línea celular se mantenga de manera adecuada. La idanosina, que ya no la utilizamos, esta producía pancreatitis, sí, también era bastante conocida por producir pancreatitis. Y neuropatía periférica, o sea, el paciente con la neuropatía periférica se podría referir adormecimiento de las manos o una sensación como de hormigueo, igual que la estaudina es altamente conocida por producir neuropatía periférica. Esto es importante también en pacientes que tienen otros fármacos que también tienen estos efectos adversos, ahí sí se potencializa. Con el abacavir es un fármaco que en una población especial, que es la población caucásica, puede producir un efecto adverso de hipersensibilidad, o sea, una reacción alérgica bastante grave que se denomina Steven Johnson, que sí es contraindicado iniciar este medicamento sin saber si el paciente tiene este gen, este alelo que lo predispone para que le suceda esta reacción. Esta reacción se caracterizaba por dolor ocular, podría tener desprendimiento de retinas en el grado más severo, reacciones cutáneas también bastante evidentes, fiebre. Y entonces las guías recomendaban que antes de iniciar el abacavir se debía hacer este estudio para ver si el paciente estaba o no en la población de riesgo. Y ahora el tenofovir disoproxil, no era la fenamida, el tenofovir disoproxil es bastante conocido por causar nefrotoxicidad y desmineralización ósea. Por lo que ya les comenté que hay porción libre en sangre y pues produce lesión renal, acidosis, es Fanconi, cosas que lastiman nuestro riñón y también desmineralización ósea. Estas son características importantes porque hay pacientes, los pacientes que están en la población de la tercera edad, que de por sí ya están predispuestos a tener una disminución en su función renal y a poder desarrollar osteoporosis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a esta población sí ya se le ha estado haciendo el cambio de tenofovir disoproxil a tenofovir alafenamida, porque el tenofovir alafenamida ya no produce tanto estos efectos adversos. También en un paciente que sea pacientito nuevo, que acaba de llegar, lo están diagnosticando, antes de iniciarle tenofovir hay que revisar bien su función renal, cómo están la función de sus riñones, si está disminuida en una tasa de filtrado menor a 50, pues ya no se le debería de iniciar este tenofovir, se podría iniciar el tenofovir alafenamida o alguna alternativa que no necesite, que no sea dañino para sus riñones. Y no sé si hasta acá alguna duda, porque ya. ¿Tienen alguna duda? La pueden también escribir por chat para la licenciada Emily. Bueno, entonces, antes de terminar la presentación, de lo que quiero que se les quede bien claro, que la estructura de estos fármacos es lo que les confiere su capacidad de apagar o inhibir la transcriptasa reversa. ¿Por qué? Porque actúan como imitando
los sustratos naturales, entonces son como impostores, ¿verdad? Y así es como logran apagar y evitar la conversión de ARN en ADN. Y muchas gracias por su atención. Licenciada Emily, muchas gracias. Fíjese que aquí en el chat nos pusieron una pregunta. Ajá. Dice, ¿qué alternativas tienen en casos con tasa de filtrado glomerular menor a 30? Pregunta. Todavía se puede usar el tenofovir alafenamida en tasas incluso menores a 10 si el paciente está en tratamiento con hemodiálisis. También cuando hay disponibilidad de abacavir, el abacavir es un fármaco que tampoco se excreta por el riñón, por lo que también se puede utilizar en este tipo de pacientes. Ok, sí, tal vez eso sí es importante, el tenofovir alafenamida, que ya lo tenemos la mayoría de unidades de atención integral, tal vez no solo, sino en combinación, al menos nuestra unidad lo tiene, ¿verdad? Entonces, es algo que nos ayuda mucho para hacer el switch, ¿verdad? Y cuando tenemos tasas de filtrado por debajo de 30, todavía se considera utilizarlo, o sea, todavía es seguro utilizarlo, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por su excelente clase y que pase muy feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, como siguiente punto tenemos al licenciado Víctor Rosal. Él es profesor de enseñanza media con especialidad en química y biológica, egresado de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EPEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También hizo una licenciatura en química farmacéutica en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Tiene una maestría en atención farmacéutica integral, egresado del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona de España. Y actualmente pues es químico farmacéutico de la Unidad de Atención Integral de VIH e Infecciones Crónicas de del Hospital Roosevelt, ¿verdad? Desde el 2016 hasta la actual fecha. El licenciado pues también cabe decir que es un excelente maestro y profesor que a muchos nos ha dado clases incluso cuando hemos hecho estos diplomados y que ha estado también en las diferentes áreas de la clínica de atención integral, desde pacientes hospitalizados hasta en la consulta externa. Entonces le damos la bienvenida. Él nos hablará de inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos y le dejo el micrófono al licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Sí se ve. Sí, sí se ve, licenciado. Va. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, vamos a ver este grupo de familia y sean bienvenidos a su curso de Historia de Guatemala 1, porque realmente esta es una familia de fármacos que tuvo su boom en los años 90 y que en la actualidad ya casi que la familia cayó en desuso. Entonces, cuando ustedes miran estas familias, lo primero que quiero que vean es que van a aparecer la palabra que dice inhibidores. O sea, todas las familias de antirretrovirales inician con estas dos palabritas, inhibidor de, inhibidor de. ¿Por qué? Porque todos estos fármacos lo que van a hacer es inhibir, en otra palabra, no van a permitir que una enzima cumpla con una función. Entonces, eso es lo que buscan, bloquear, detener o no permitir que una enzima cumpla con la función que tiene que cumplir. En este caso, ¿a quién voy a agarrar o a quién voy a inhibir? A la transcriptasa reversa. ¿Cómo podemos entender de una mejor forma a la transcriptasa reversa, aparte de lo que Emily ya nos mencionó? La transcriptasa reversa se comporta como un traductor jurado. ¿Por qué? El virus habla en inglés y resulta que la célula solo habla en español. Entonces, ¿quién es el inglés? Es el ARN que viene del virus. ¿Quién es el español? Es el ADN. Entonces, ¿cuál es la función de la transcriptasa reversa? Traducir o transcribir el mensaje que trae el virus a un idioma que la célula pueda comprender. Mi fármaco lo que va a hacer es amarrarle las manos y la boca a este traductor jurado para que el mensaje no se entienda. El virus podrá estarle hablando en inglés o en este caso en ARN a la célula, que la célula no va a entender el mensaje. Si la célula no entiende el mensaje, el virus no puede continuar con su ciclo de replicación.
A diferencia de lo que Emily nos dijo de los análogos, que quiere decir un análogo, que yo me parezco bastante, que soy similar, que somos casi idénticos. ¿Análogos de quién? De nucleócido. Pero en este caso, ante esta palabra aparece un no. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy análogo, que yo no soy igual a nadie, yo soy único, yo no me parezco a nadie. Si yo soy único, y no hay nadie que esté parecido a mí, yo no tengo la necesidad de competir porque yo me vuelvo único. Si yo soy único, yo llego, hago lo que tengo que hacer y bloqueo en este caso al traductor jurado. Entonces así es como funcionan los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleócido. Si ustedes saben qué significa, y es en general de todos los antirretrovirales, si ustedes saben qué significa cada una de las palabras que conforman la familia, ahí oculto está el mecanismo de acción. Entonces, un inhibidor bloquea. ¿A quién bloquea? Al traductor jurado. Entiéndase la transcriptasa inversa. Como no la dejo traducir el mensaje, mi célula no entiende qué es lo que le están diciendo y el ciclo de replicación no continúa. La diferencia con la familia anterior es que estos no necesitan competir porque son únicos, porque son no análogos o no similares. Entonces, a diferencia de la familia que vieron en la clase anterior, la familia que vieron era el esqueleto del esquema antirretroviral. O sea, todos los análogos del nucleócido, los que vieron anteriormente, la acidobina, la lanifina, el abacavir, son esqueletos sobre lo cual se van a colocar complementos. ¿Quiénes van a ser los complementos de este esqueleto? Las demás familias que van a ver, en este caso los no análogos. Entonces, es una historia porque estos complementos del esqueleto que vimos en la clase anterior han venido evolucionando. Los no análogos tuvieron su boom en los años 90. Llegando a los 2000 aparecieron los inhibidores de proteasa y ya en la época que estamos actualmente estamos en la era de los inhibidores de integrasa. Entonces, para 1996 se aprueba el primer no análogo de nucleócido, la nevirapina. Para el 98 inicia la comercialización del efavirenz. En el 2008, un poquito más cercano, aparece la etravirina. Para el 2011 se aprueba la rilpivirina y el último en aparecer, cerquita de donde estamos, la doravirina, se aprueba el 30 de agosto del 2018. Les digo que es una clase de historia porque estos ya no los van a encontrar, casi no van a aparecer en los esquemas de antirretrovirales y se van a dar cuenta que son pocos los que siguen actuales y vamos a ver un poquito o un flashazo al futuro de a dónde vamos. Para su estudio y básicamente en fechas, los no análogos de nucleócido están agrupados por generaciones. ¿Qué quiere decir? La primera generación son los más viejitos, donde está la nevirapina y el efavirenz. Los de segunda generación aparece la etravirina y la rilpivirina, y la tercera generación aparece la doravirina. Entonces, la nevirapina, que la abreviamos como NVP, realmente en esquemas de adultos ya no lo van a encontrar. Creo que aproximadamente unos 2 o 3 años, la nevirapina salió de los esquemas de adultos. Cosas que quiero que quedemos claros. Aquí van a ver que yo les coloco una serie de efectos adversos. Yo estoy seguro que si ustedes revisan cualquier prospecto o cualquier libro, ustedes van a encontrar una infinidad de efectos adversos que se le atribuyen a un solo medicamento. Estos son los característicos para nuestra población guatemalteca. Y me animo a decir que población guatemalteca porque en su época estos fueron los caballitos de batalla y la corte de casi 5,000 pacientes en aquella época tenían estos en su esquema. Entonces estos eran efectos adversos que son característicos para nuestra población guatemalteca. Entonces, la nevirapina se caracterizaba por un rash o una alergia que podía llegar a ser tan severa que incluso podía producir un Steven Johnson o una necrosis epidérmica tóxica
podía producir hepatotoxicidad y de lo que más se quejaban los pacientes en aquel entonces, de la cefalea o dolor de cabeza, la diarrea y un cansancio que hasta cierto punto era algo inusual. Para poder iniciar nevirapina en aquel entonces, si yo era hombre, yo tenía que tener menos de 400 CD4 para yo ser candidato para poder iniciar la nevirapina, porque si no el riesgo de daño hepático era mayor. Y si yo era mujer, para poder iniciar nevirapina, yo tenía que tener menos de 250 CD4 para yo poder ser candidata a utilizar nevirapina. En la actualidad esto ya no existe y debemos de recordar que se debe de iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente de la cantidad de CD4 que tenga el paciente. Pero esta prevención se tenía con la nevirapina por el daño hepático o la hepatotoxicidad que ésta tenía. Yo esperaba, y previniendo el rash o la alergia, la nevirapina tenía algo que se conocía como dosis de inducción. ¿Qué quiere decir eso? Que si era la primera vez en mi vida que yo iba a tomar nevirapina, los primeros 14 días yo debía de tomar 200 miligramos de nevirapina, pero cada 24 horas. Si en esos 14 días yo no desarrollaba la alergia, no desarrollaba el rash, al día 15 yo podía iniciar ya con la dosis estándar de la nevirapina de los 200 miligramos cada 12 horas. Pero esto ya en la actualidad ya no se utiliza y la nevirapina ya no forma parte desde hace 3 años de los esquemas. Ahora, ¿dónde sí nos vamos a topar a la nevirapina en la actualidad? Y por eso todavía está en la presentación. La nevirapina principalmente en la presentación de suspensión o jarabe. Esta todavía se utiliza en el área de pediatría para los niños de alto riesgo, o sea, niños nacidos de madres positivas que al momento del alumbramiento manejan cargas virales altas. Entonces, esto ya es muy a criterio del clínico, pero hay dos formas en que la nevirapina se puede administrar en estos niños de alto riesgo. Se puede utilizar a una dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso, la primera dosis a las 12 horas de nacido, la segunda dosis a las 48 horas de nacido y la tercera dosis a las 96 horas de nacido. La segunda forma es un poquito más fácil y ya solo depende del rango de peso. Si el recién nacido pesa entre 1.5 y 2 kilos, le tocan 8 miligramos de nevirapina. Si pesa más de los 2 kilogramos, le tocan los 12 miligramos de nevirapina. Y estos se dividen en distancia de las dosis, más no de la hora de nacimiento como ocurría en la manera 1. Entonces, yo le voy a dar su primera dosis a las 48 horas, la segunda dosis a las 48 horas después de la primera dosis y la tercera dosis a las 96 horas después de la segunda dosis. Entonces, esto es un poquito enredado, yo sé, pero es la forma en que esto se utiliza. Esto no tengan pena, esto no se los voy a preguntar, pero es para que sepan que la nevirapina en solución y el medicamento como tal aún sigue en vigencia en cierto modo en este tipo de pacientes. La etravirina es otra que también se sigue utilizando dentro de la unidad, la vamos a abreviar como ETV y se utiliza a una dosis de 200 miligramos cada 12 horas. A pesar de que sí se sigue utilizando, la etravirina va a ser extremadamente rara que la vean. Esta solo la van a ver en pacientes que han desarrollado fallo o que han fracasado alguna terapia antirretroviral previa y la etravirina se utiliza como parte del rescate. ¿Por qué rescate? ¿Por qué le decimos rescate? Porque vamos a rescatar al paciente del fallo que tiene y devolverlo otra vez a que tenga el virus controlado. Se caracterizaba por una ansiedad, trastornos del sueño, el dolor de cabeza, la resequedad de la piel, pero lo que la hace principal son los efectos gastrointestinales, o sea, entiéndase, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, los cuales son bastante tolerables y generalmente desaparecían a las 2 o 3 días de estarlo utilizando, o sea que también pudiéramos considerar a la etravirina como un fármaco bastante noble. Ahora sí, como parte de nuestra historia y como parte del pasado, el efavirenz, que se utiliza, o que se abreviaba como EFV, a una dosis de 600 miligramos cada 24 horas,
Se caracterizaba principalmente por trastornos del sistema nervioso central, pero estos podían ser graduales, o sea, podíamos empezar con algo tan fácil como que su paciente se quejara de que tenía dolor de cabeza o que tenía insomnio, o el contrario, que pasaba con mucha somnolencia en el día. Podíamos pasar a algo intermedio, como que su paciente se empezara a quejar de mareos o que tenía sueños vívidos, o sea, pensar que él se despertaba asustado a medianoche porque lo que estaba soñando era demasiado real. Podíamos llegar incluso a alucinaciones visuales y auditivas. Entonces, por eso el efavirenz no estaba recomendado en un paciente que tuviera un trastorno psiquiátrico de base. O sea, si yo ya tenía depresión, ansiedad, tengo esquizofrenia, yo no soy o no era candidato a que dentro de mi esquema existiera efavirenz porque podía exacerbar estas enfermedades de base. La alergia o el rash del efavirenz era algo bastante noble, generalmente eran ronchitas leves que no producían mayor molestia. A los 2 o 3 días, pues estos desaparecían y el paciente podía llevar su ritmo de vida normal. Por todos los efectos del efavirenz que tenía, y tal vez por eso ustedes se van a encontrar con muchos pacientes que les dicen que solo toman el antirretroviral por la noche, precisamente por todos los efectos adversos que el efavirenz tenía. Cuando teníamos el famoso Viraday, que fue nuestro caballito de batalla apenas hace unos 2 o 3 años, se les recomendaba que el medicamento se tomara por la noche o cuando ya estuvieran listos para irse a dormir, para que si presentaban los efectos se dieran durante el transcurso de la noche. Y por eso es que van a ver que muchos que siguen con el TLD, que es el que vino a sustituir al Viraday, siguen tomando el antirretroviral por la noche. Esto fue lo que en algún momento tuvimos. Tuvimos tabletas de efavirenz sueltas de 600 miligramos. Tenemos todavía etravirina de 100 miligramos y de 200 miligramos. El famoso Viraday, que fue nuestro caballito de batalla de tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Y la nevirapina, que aún sigue siendo presente principalmente en solución o jarabe para los niños de alto riesgo. Entonces, ¿hacia dónde vamos y cuál es la visión o hacia dónde vamos con los no análogos de nucleócido? La rilpivirina es la promesa más brillante de esta familia para un futuro porque viene combinada con cabotegravir, que es un inhibidor de integrasa, que luego los van a ver cuando lleguen a esta familia, en el famoso Cabenuva, y estamos saliendo de la era de las tabletas y entrando a la era de los inyectables. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el combinado de cabotegravir, rilpivirina o Cabenuva? Que yo solo me tengo que poner una inyección al mes. Entonces, si comparamos 12 inyecciones al año contra 365 tabletas, pensando en un paciente que solo toma una tableta al día, esto no solo mejora considerablemente la adherencia, hace o reduce el estigma dentro del paciente, porque el hecho de yo tomarme una pastilla todos los días me hace recordar que yo estoy enfermo todos los días. Entonces, el hecho de reducirme a un solo pinchón al mes y pasar el resto del mes tranquilo sin recordar, ay, tengo que tomar el medicamento, mejora grandemente la adherencia. Para su prescripción, todos los antirretrovirales están agrupados en líneas de tratamiento. Los no análogos de nucleócido ya no los van a encontrar ni en la primera ni en la segunda. Incluso yo me animaría a decir que pacientes, tanto pediátricos como adultos, con un no análogo como esquema como tal, ya no existen. O sea, el efavirenz, la nevirapina ya no están presentes. Solo nos queda la etravirina, que como les dije es de tercera línea, es para rescatar a un paciente que ya falló a 2 líneas de tratamiento anterior. O sea, que de los casi 6,000 y centavos de pacientes que tenemos, realmente entre pediatría y adultos, pacientes con etravirina, tendremos unos 5. O sea, hasta me sobran dedos para contar cuántos son. Entonces van a ver que estos ya casi han caído en el desuso, y la nevirapina, que queda con los niños de alto riesgo en la presentación de solución, pero que también ya casi está en desuso, porque realmente ya para casi 6 años todos los niños nacidos de madres positivas en la unidad nacen negativos y todos de bajo riesgo. Esto se debe al control
que tienen estas madres y al uso de las nuevas terapias antirretrovirales. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, quejas. ¿Alguna pregunta para el licenciado Víctor? No sé si tienen o la pueden escribir a través de chat. Vamos a ver, licenciado, si alguien se anima. Vic, disculpe, ¿usted podría repetir lo de la inyección de la parte es que no me quedó muy claro? Ah, claro. Vamos a ver, espérame que estoy dando regreso. Ahí estamos. Vamos. Mira, este tiene el nombre comercial Cabenuva. El frasco o el medicamento trae dos viales. Uno es cabotegravir y el otro es rilpivirina. Si miran en la presentación, hay una dosis de inducción que es una fase oral, o sea, primero se le dan tabletas durante 4 semanas, luego pasamos a la fase inyectable, donde se le pone durante 4 semanas, o sea, un pinchón cada semana, y de ahí yo llego ya a lo que a mí me interesa, que es la fase de mantenimiento, que ya solo es una inyección al mes. O sea, yo tengo que ir al servicio de salud a colocarme mi dosis y quedo libre el resto del mes. O sea, la ventaja de esto es que él ya no tiene que ingerir tabletas, sino que es una única inyección al mes, cada mes. No sé si con eso respondo o hay una duda más específica con él. Sí, disculpe, entonces quitaría el tratamiento de las personas que ya se encuentran o las que inician. Eso depende mucho. Por ejemplo, en España el Cabenuva se utiliza como, bueno, se utiliza como terapia de inicio y se utiliza como PrEP. Pero para nuestra realidad, si lo queremos ver para una realidad de Guatemala, primero para que Guatemala tenga el acceso al Cabenúa falta algunos bastantitos años, y segundo, si se lograra la entrada del Cabenúa como tal, estaría más dirigido a pacientes de rescate por el costo que tiene. Pasaría casi lo mismo que la etravirina. La etravirina está en tercera línea no solo por ser rescate, sino porque es medicamento de marca. O sea, y es lo que decía Suseli, mantener a un paciente en primera línea con medicamento genérico me resulta económicamente más sostenible que tener un paciente en tercera línea utilizando medicamento de marca. ¿Cuánto económicamente cuesta un paciente con medicamento de marca? Licenciado, aquí tienen otra pregunta en el chat. Preguntan que si la rilpivirina sola como tal se da como tratamiento en algún esquema o solo ha sido usada en combinación con el cabotegravir. Si vieron, la rilpivirina está con nosotros desde el 2008, o sea, la rilpivirina ya casi lleva 20 años en el mercado. O sea, la rilpivirina nació como una tableta de uso oral, como parte de otros esquemas antirretrovirales. La innovación de la rilpivirina es que ahora viene en presentación inyectable, pero si vamos a edad, la rilpivirina ya lleva casi 20 años como antirretroviral. Tal vez el innovador en el Cabenuva o en el inyectable sea el cabotegravir, que este sí se aprobó en el 2020, o sea, tiene 4 años de estar en el mercado, y la innovación sería que la rilpivirina pasó de una presentación de tableta a una presentación inyectable. Sí, esto también tal vez también aclarar con nosotros en nuestro medio, nosotros la rilpivirina pues no hemos usado, ¿verdad? Entonces, para nosotros nunca ha sido una terapia que haya estado disponible, al menos que yo sepa, ¿verdad, licenciado? En No, Guatemala, no ha estado disponible. La ¿verdad? rilpivirina como esquema, ¿no? Entonces, como esquema como tal de primera línea, igual guías nacionales tampoco nunca ha estado, ¿verdad? Puede ser que en un futuro, pues ya, como esto es algo novedoso, pues vaya a venir, pero sí nos faltan varios años probablemente para que venga aquí a Guatemala y probablemente cuando venga, pues también va a ser una terapia de alto costo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta para el licenciado. Em, Creo que no, licenciado. Entonces, ahí estamos. Le agradecemos mucho por su intervención en esta noche. Muy amable. Siempre es un gusto escucharlo. Gracias, doctora. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pasen feliz noche. Feliz noche.
Bueno, ya con esto finalizamos nuestro módulo, la primera parte de nuestro módulo número 6, ¿verdad? Y solo para recordarles que el día de hoy por más noches se subirá la guía de trabajo que tiene como tema antirretrovirales, la cual estará disponible hasta la otra semana, el día lunes. Ya saben que está habilitada una semana para que la puedan responder. Entonces, nos vemos el día jueves nuevamente para la segunda parte del módulo número 2, donde seguiremos hablando de antirretrovirales. Muchas gracias y feliz noche.